Vamos a ir al libro de los Hechos. Gloria a Dios. Hechos de los Apóstoles. Capítulo 1. Amén. Capítulo 1, verso 4. Hechos, capítulo 1, versículo 4. Hace 25 años escuché este mensaje, a menos en esta porción. Dice el versículo 4, si lo tienen, me ponen sobre sus pies. Gloria a Dios, esperamos de que más gente venga congregándose. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y bajo el poder del Espíritu Santo. Y estando juntos, verso 4, ¿verdad? Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder, dígalo conmigo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileo, ¿por qué estáis mirando hacia el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Siéntense, por favor. Bendito sea Dios. La promesa del Padre, ese es el tema en esta tarde. ¿Cómo se llama? La promesa del Padre. Bendito sea Dios. La promesa del Padre, ese es el tema. El Espíritu Santo, hermanos, es la tercera persona de la Trinidad. ¿Me oyen? Tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo. El Padre, hermanos, fue el protagonista en todo el Antiguo Testamento, ayudado por el Hijo y por el Espíritu Santo. Amén. Pero el personaje central era ahí el Padre. ¿Cuántos dicen amén? Pero luego el Padre y el Espíritu Santo envían al Hijo a que viniera, hermanos, a nacer de una muchacha, de una joven. Y entonces la era de Jesús fue desde que él, hermanos, nace hasta que él se va hacia el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Pero antes, hermanos, de que Jesús se fuera para el cielo, ascendiera a los cielos, él les dijo en Lucas capítulo, hermanos, 24, verso 49, si mal no recuerdo, y les dijo: pero quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. ¿Cuántos dicen amén? Oiga lo que les digo, ¿de qué les estaba hablando? Porque el Señor dijo: ¿saben qué? A mí me toca que me vaya. Y a ustedes les conviene que yo me vaya, dijo Jesús. Pero ¿por qué nos convenía que él se fuera? Porque Jesús dijo: si yo no me voy, el Espíritu no vendrá, el Consolador no vendrá. Pero si yo me voy, el Padre y yo lo enviaremos. Y por eso la iglesia se guiará por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso, iglesia? Aleluya. Mire, ahora estamos en el tiempo del Espíritu. No debemos ignorar eso. En tus cantos, usted que dirige canto, no ignore los cantos al Espíritu Santo, porque estamos en la era del Espíritu Santo.
¿Me entienden lo que digo? ¿En qué era estamos? En la era del Espíritu Santo. Y yo creo que el libro de los Hechos no se debería de llamar libro de los Hechos, sino que se debió llamar, bueno, yo estoy en mi opinión nomás, no estoy diciendo que ellos se equivocaron, pero en mi opinión, si a mí me hubieran dicho, Pastor Adán, ¿qué nombre le ponemos al libro de los Hechos? ¿Cómo más le ponemos? Yo le hubiera dicho, pónganle libro de los Hechos del Espíritu Santo. Porque si usted se fija, hermano, ahí están las manifestaciones gloriosas del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios a eso, hermano? Ahora, hermanos, antes de la fiesta del Pentecostés, que se celebraba, es una de las fiestas interesantes de las 7 fiestas de Israel, una fiesta muy especial, hermano. Pero antes de esa fiesta, hermano, los discípulos estaban reunidos, pero estaban orando. ¿Cómo estaban? Orando. Es lo que nosotros debemos hacer, orar. ¿Me entiende, iglesia? Mire, orar. Estamos metidos en esa campaña de oración media hora antes del culto. Véngase, mi amado hermano, véngase a orar. Tirémonos de rodillas, busquemos el rostro de Dios y busquemos, hermano, que ser llenos de la presencia de Dios y nuestra vida será diferente. Amén. ¿Sí o no? Entonces, hermano, los discípulos estaban reunidos. Jesús, hermano, los instruye antes de irse, hermanos. Pero, hermano, y los instruye a que guardaran la promesa. Porque con los hermanos, con eso los iba a investir de poder. La iglesia necesita poder. ¿Qué necesita la iglesia? Poder. La iglesia necesita poder. Yo necesito poder. Usted necesita poder. ¿Por qué, hermano mío? De repente, hermano, poder para evangelizar, poder para reprender demonios, poder para liberar a la gente en el nombre de Jesús. Se enfermó uno de su casa, usted necesita poder para levantarse y empezar a orar y ponerle mano y que la enfermedad se vaya. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos poder. ¿Qué necesitamos? Poder de Dios. Levante su mano y diga conmigo, yo necesito el poder de Dios. Ahora yo te voy a decir, hasta cierto punto Dios ya te dio autoridad. Desde que creíste tienes el Espíritu Santo, hermano. Dios ya te dio autoridad. Lo que tenemos que hacer es usarla. Amén. Usar ese poder para vencer las tinieblas, usar ese poder para retroceder las tinieblas en el nombre bendito de Jesús. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer. Amén. Amén. Ahora, Jesús es fíjense bien, Jesús es el don de Dios. ¿Qué es Jesús? El don de Dios para el mundo entero. Para el mundo. El Espíritu Santo es el don de Dios el Padre, de Jesucristo, para la iglesia. ¿Me oyeron lo que dije? Bueno, Jesús es el don del Padre para el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. ¿Cuántos tienen vida eterna esa tarde? Amén. Ahora, fíjese. Entonces, Jesús es el don del Padre para el mundo. Pero el Espíritu Santo es diferente. Porque no es para el mundo. El Espíritu Santo es para la iglesia. Para los que creemos en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Para quién es? Para los cristianos. Entonces, hermano, la promesa que acá se da, porque así se llama el tema, la promesa del Padre, la promesa de número uno, de un morador. Diga conmigo, morador. Dice Juan 14:6. Digo, Jesús, yo soy. ¿Qué dijo Jesús? El camino. ¿Qué más dijo Jesús que era? La verdad. ¿Qué más dijo Jesús que era? La vida. Y él más dijo, nadie puede llegar al Padre donde yo vivo. Nadie puede llegar a mi mansión. Nadie puede llegar donde mi familia. Nadie puede llegar si no va a través del camino, la verdad y la vida. Y esa vida soy yo, dijo Jesús. Está en Jesús la vida. ¿Cuántos dicen amén? Amigo, tú que has perdido la esperanza de vivir, Jesús en la vida. Tú que no hayas que hacer porque tantas religiones por todos lados. Jesús en la verdad. La verdad no es un pastor. La verdad no es un sacerdote. La verdad no es una diaconisa. No, la verdad se llama Jesús de Nazaret, nuestro Señor. A Él
gloria esta tarde. Amén. Él es la verdad y a Él debemos creer y seguir. Por eso, hermano, la promesa es de un morador. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Jesús lo dijo, bien, yo les voy a enviar, rogaré al Padre para que les envíe otro consolador. ¿Quién era ese consolador? El Espíritu Santo. ¿Cuánto dan gloria a Dios al Espíritu Santo, hermano? Levante su mano y diga, bendito Espíritu Santo de Dios. Amén. Por eso le voy a aconsejar esta tarde, no ignore al Espíritu Santo, no se atreva. Uno de los problemas que estamos teniendo en este siglo XXI, la iglesia ha decaído mucho espiritualmente. Porque predicamos más que todo de sanidad, predicamos de milagro, predicamos de prosperidad, predicamos de todo eso, pero ignoramos al Espíritu Santo. Pero esta iglesia debe amar al Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo usted y yo no tenemos vida. El Espíritu Santo es Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es Dios o no es Dios? Entonces la promesa de diga conmigo, consolador. ¿De quién? De un consolador. Dice Juan capítulo 16, versículo 7. Pero yo digo la verdad, dijo Jesús. Os conviene, ¿a quién? A nosotros, que yo me vaya. ¿Por qué? Porque si no me voy, el consolador no vendrá. Mas si me fuere, lo enviaré. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire, Jesús se fue en Hechos capítulo 1. Y el consolador vino en Hechos capítulo 2. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso, hermano? ¿Se cumplió la promesa, sí o no? Antes, escucha esto, el Espíritu Santo solo venía a ungir a 3 personas en el Antiguo Testamento. ¿Quiénes eran esas personas? Vamos a ver si se acuerdan. ¿Quiénes eran esas 3 personas a las cuales el Espíritu Santo venía? ¿Nadie se acuerda? El Espíritu Santo venía solamente para 3 personas: los reyes, los sacerdotes y los profetas. ¿Para quiénes venía? Díganlo con gozo, pues. Para los reyes, para los sacerdotes y para los profetas. Solo esas 3 personas tenían el privilegio de ser ungidas. Amén, hermanos. Entonces, pero, y el Espíritu Santo venía, daba un mensaje a través de la persona ungida y se iba. ¿Me oye? ¿Qué hacía? Se iba. Y cuando Jesús se va, ya en el Nuevo Testamento, en Hechos 1, en el capítulo 2, el Espíritu Santo que Él había prometido, el Consolador, Él viene. Pero ya no viene solo para 3 personas. Ya no viene solo para sacerdotes, ni solo para reyes, ni solo para profetas. Ahora el Espíritu Santo viene para todos los que creen. Amén, hermano. ¿Para qué viene? El Espíritu Santo viene para todos los que creemos. No me oyeron. El Espíritu Santo es para todos los que creemos. Para eso es el Espíritu Santo. No es tan solo para sacerdotes, reyes o profetas, no. Ahora es todos los que creemos en Cristo y le tenemos en el corazón, podemos ser llenos del Espíritu Santo. Denle un aplauso, su mejor aplauso a Jesús esta tarde. Bendito sea Dios. ¿No se alegra por eso, hermano? Mire, la promesa es para nosotros, el Espíritu Santo. ¿Por qué cree que si nosotros no experimentamos la promesa del Espíritu Santo con toda su plenitud, ahí andamos que ni ganas de venir al culto, ni ganas de orar, una media murmura y vamos de regreso para atrás? Hermano, no. Hermano, el Espíritu Santo, el Señor le dijo en el versículo 8 que leímos: y recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuándo vamos a recibir poder? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Vea el verso 8 conmigo, pues, vea lo que dice ahí. Mira lo que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria
Samaria y hasta lo último. ¿Qué dijo que íbamos a recibir? Poder. ¿Qué íbamos a recibir? Poder. Autoridad. Diga conmigo, autoridad. ¿Sabe que en Lucas 24, en su último versículo, dice, hasta que seáis investidos? ¿Quién entiende qué es ser investido? No por un carro, investido en choque, no, sino investido con autoridad. Al presidente, cuando lo juramentan, le ponen, ¿qué le ponen? ¿Cómo se llama? Ayúdenme. La investidura, lo invisten de poder, de autoridad. Y es, hermano, y le ponen la banda, ¿sí se llama banda llama? Ayúdenme. La banda se la colocan y lo juramentan. Y entonces, hermano, de ahí en adelante, él se convierte aún, fíjese bien, en el comandante general de los ejércitos del país. ¿Me entiende, hermano? Mire qué terrible. Uno cuando sale de baja de la vida militar, no todos, pero algunos salimos traumados. Y uno dice, como un civil, hombre, que nunca agarraron ni siquiera un machete y es el comandante de la... Pues sí, porque nosotros fuimos creados en la guerra, va por la roca, peleando, matándose uno a otro. Y de repente uno de la serie dice, ¿cómo un civil va a ser comandante general si ni militar es, pues? Pero ha sido investido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué ha sido? Entonces el Espíritu Santo a nosotros nos ha investido de poder. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tenemos poder o no tenemos poder, hermano? Tenemos poder. ¿Pero poder de qué? ¿Porque es musculoso? No. ¿Porque hace ejercicio? No. ¿Porque levanta pesas como Danielito y grandes bolleros ahí que hasta miedo me da? No. No, ese poder lo tenemos porque es poder de Dios. ¿Cuánto dan gloria al Señor, iglesia? Poder de Dios. Cuando una iglesia tiene poder, hermano, pero poder, para eso necesitamos todos unánimes venir a la oración, buscar el rostro de Dios. Estamos orando por el bautismo del Espíritu Santo de la gente que no lo tiene. Estamos buscando eso, pero véngase, anímese, hermano, y Dios le dará dones del Espíritu Santo. Amén. Unos van a profetizar, van a decir, esto me ha dicho el Señor que le diga a la iglesia. Otros van a sanar enfermos en el nombre de Jesús. Otros van a hacer milagros en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Otros van a quedarse viendo en el espíritu y viene una señora desconocida o un hombre allí brincando y diga, vengo de parte de Dios. Ese que se quedó viendo va a tener un don que se llama discernimiento de espíritu. Inmediatamente va a decir, momento, siéntese en el nombre de Jesús, porque no es de Dios lo que usted trae a esta iglesia. ¿Me están oyendo, iglesia? Entonces, cuando hay esos dones, la iglesia está llena de salud. Amén. Dones de sabiduría, dones de fe, lenguas, interpretación de lenguas. ¿Me oyen? Entonces, cuando Dios da eso, la iglesia del Señor necesita los dones. ¿Qué necesitamos? Los dones. Dígale, levante su mano y diga, queremos los dones del Espíritu Santo. Queremos los dones del Espíritu Santo. Pero ¿cómo lo va a recibir? Sentado ahí sin hacer nada. Buscando el rostro de Dios. Buscando el rostro de Dios. No se malacostumbre, hermanos míos. Miren, bueno, y como pastores tenemos autoridad para reprender en el nombre del Señor, ¿sí o no? Entonces, pero le voy a exhortar en el nombre del Señor. No venga a la hora de cantar la viuda para la ofrenda, hombre. Venga tempranito, ¿a qué hora el culto? Hoy es domingo a las 3. Pero como vamos a orar media hora, vamos a las 2:30, tenemos que estar allá de rodillas, ya clamando la misericordia de Dios. Amén, hermanos. ¿Aló? ¿Se fueron? Entonces, hermano, ¿de qué hemos sido investidos? De poder. Toque a su vecino y dígale, somos investidos de poder. Pero tócalo pues, dígale. Somos investidos de poder. Entonces dígale, ya no sigas igual. Dígale, ya no sigas igual. Amén. Pero dígaselo en amor, pélele a los tincutillos ahí. Dígale en amor, porque no va a enojarle. En amor, hermano, ya no sigue igual.
Porque Dios a usted lo ha investido poder. Entonces usted puede cambiar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Aquí no hay tales de dicen que no puede, hermano, que no. No puede porque es cobarde. Pero si tiene a Cristo y tiene poder, sí se puede. Todo lo puede en Cristo, porque Él me... Otra vez díganlo fuerte, todo lo puede en Cristo. ¿Por qué? Porque fortalece. ¿Alguien me dice la cita? Nadie. ¡Qué barbaridad! Filipenses 4:13. Por aquí lo iba. No leen la Biblia ustedes, pero han comido 5 veces en el día. Amén. Entonces, hermano, ¿qué es lo que pasa? Tenemos la promesa de un testigo. Diga conmigo, un testigo. ¿De quién? Un testigo. Dice la palabra del Señor. Me encanta esto que dice este versículo, hermano. Pero este lo voy a leer mejor. Capítulo 15 de Juan. Lo voy a leer primero mejor. Capítulo 15 de Juan. No me pierda la base, como bueno, no lo veas. Dice el capítulo 15, versículo 13. Dice así. Miren lo que dice. Hermanos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Cuántos son amigos del Señor? Amén. ¿Hacemos lo que Él manda? Allí se fueron para atrás. Menos amén. ¿Cuántos son amigos del Señor? Amén. ¿Cuántos hacen lo que el Señor manda? De un amén, menos, ¿verdad? A lo menos hay que intentarlo. A lo menos hay que intentarlo. Ahora, fíjense. Entonces, hermano, miren lo que dice Dios. ¿Saben qué? ¿Quién va a hacer eso? ¿Quién de ustedes tiene valor de entregar a su hijo para que lo asesinen por salvar al hijo de la vecina? ¿Quién? ¿Quién? Levanta la mano, quiero ver que no le la gente. Vecina, vecina, que no le maten a su hijo, mejor que me maten un mío. ¿Quién tiene valor de decir eso? Pero Dios lo hizo. ¿O no? ¿Y quiénes merecían la condenación? Pues nosotros. ¿Y qué sacaba Dios con mandar a su hijo? Si, mire, ahora en día, aún cristianos, y somos grandes mal agradecidos. Vaya, eso no lo esperaba. Dios te hace el favor, no testificas. Dios te ha perdonado, no te gozas en el Señor. Dios te sana. Ya usted ya iba a decir Dios te salve. María. Dios, hermano, nos da alimento y ni por eso agradecemos. ¿Me oyeron? Hay unos que no aparecen el día de semana y no son ni empleados. Había el empleado que tiene un horario de salir. ¿Me oyeron? Ni aparecen. ¿Me están oyendo, iglesia? Ahora voy como los servidores. Si usted no se congrega durante la semana, no tiene derecho ni siquiera a servir el día. ¿Me oyeron? ¿Y qué va a traer, pues? Si esto es como con la gasolinera, ¿cuándo vamos a la gasolinera? Cuando se va acabando el combustible, ¿verdad que sí? Llegamos, parqueamos y fuleamos, ¿verdad que sí? Entonces la iglesia es lo mismo. ¿A qué venimos acá? A fulearnos. ¿A qué venimos? A llenarnos. ¿De qué? De la presencia de Dios. ¿Para qué? Para hacer el trabajo mejor. ¿Sí o no? Entonces hay que hacerlo. Es parte de la responsabilidad. Porque alguien murió por nosotros y debe y merece que nosotros le manifestemos gratitud con nuestro trabajo. Amén. Usted no va a trabajar en la obra de Dios porque le quiere pagar con trabajo. Mentira. No hay obra que pueda justificarlo, hermano, por muy buena que sea. Tiene que, hermano, usted es salvo por la misericordia de Dios. Usted el trabajo lo va a hacer porque siente gratitud en su corazón con Dios. Amén. No sé si me entendió lo que dije. ¿Por qué somos salvos? Por la gracia de Dios. Nadie la puede conseguir por sus medios. Pero el trabajo que hacemos en la obra de Dios. Mire, a nosotros se nos ha incrementado tanto el trabajo. Y Penielita y, bueno, mi familia y yo intercediendo por usted y por los que hacen sus peticiones.
Y Penielita y usa con el audio. Ahí está, cuando yo termino ya está lista a cortar rapidito, ahí está. Y cada rato me está diciendo, hoy nos toca transmitir, no, y mañana, ¿cuándo vamos a transmitir? Y es cansado, no crea, es cansado, pero ¿sabe qué? Lo hacemos para la gloria de Dios. Amén. Yo no puedo actuar egoístamente. Si Dios me salvó a mí, me alcanzó a mí, porque hubo alguien que fue movido a misericordia, y ese es Dios, usando al pastor Fernando, me evangelizó, me ganó para Cristo. ¿Por qué no yo voy a dar lo que Dios me dio a mí de gratis? Amén. 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 ¿Se siente agradecido usted? Amén. Número 2. ¿Qué condiciones hay para la recompensa? Para la promesa, perdón. Las condiciones. La promesa no es, hermano, no es hecha al mundo, sino solo a los hombres y mujeres que siguen a Jesús. ¿Para quién es? Para nosotros. ¿Para quién es? Para nosotros. ¿Qué? Entonces, ¿cuál es la condición? Número 1, creer. Diga conmigo, creer. Creer. Mire, la promesa del Espíritu Santo se recibe. Voy a hablar 4 cosas, pero voy a hablar 3. Primero, ser cristiano. Segundo, conocerlo. Tercero, creerla. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pedirla, ya vimos el otro, pues. A veces no somos llenos del Espíritu Santo porque no pedimos. Y si pedimos, dice la Biblia, pedimos mal. Porque algunas veces yo quiero que Dios me bendiga para tener de menos a los demás. Eso no debe ser. ¿Me entiendes? O yo pido, yo quisiera tener un poder, estoy poniendo el ejemplo, quisiera tener un poder para que los demás pastores vean que soy el mejor. Dios no va a dar nada. ¿Me entiende? Pero cuando usted dice, Señor, yo quiero poder, quiero una unción sobrenatural, pero guárdame de exaltarme, porque aquí el grande eres tú. Si tú no me bendices, nadie lo podrá hacer. ¿O no es cierto? Si tú no me usas, nadie lo podrá hacer. Y si me usa alguien para el mal, como el enemigo antes de ser cristiano. Entonces, tenemos que ser humildes. No pedir las cosas para que otros vean y reírme de ellos burlescamente. No, sino siempre mantenerse humilde. ¿Cómo debemos ser? Como las esposas y esposos que hablamos el miércoles, ¿verdad? ¿Cómo deben ser? ¿Cómo deben ser, hermano? Humilde. ¿Cómo debe ser, Mauricio? Humilde. Humilde. Amén. Entonces, creyendo, a pesar del sufrimiento, hay que seguir creyendo. A pesar del dolor, hay que seguir creyendo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A pesar que veamos que la situación se nos ha vuelto en contra, hay que seguir creyendo en Dios. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Hablemos un poquito acerca de la iglesia de Esmirna. Apocalipsis 2. No lo voy a llevar hasta allá, solo quiero sacar unas lecciones de ahí. El Señor le dijo, yo conozco tus obras, tu sufrimiento, tu trabajo. ¿Me entiendes? Tu pobreza, 3 cosas. Pero ¿qué tiempo le tocó vivir a la iglesia de Esmirna? Le tocó vivir el tiempo de las grandes persecuciones. Del año 100 al año 313 aproximadamente, donde muchos emperadores se consideraban dioses. Y los cristianos se mantenían al margen y toda la gente llegaba y le rendía adoración al rey, al emperador. Y se postraban ante él y le adoraban al rey. Y los cristianos se mantenían firmes adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y eso, hermano mío, le causó problemas a ellos, a los cristianos. Porque el rey decía, hay que matarlos a todos. Hay que quitarle las Biblias y quemarlas, desaparecer para que estas sectas, así le decían, estas sectas cristianas, que falsa, desaparezca. Pero yo les quiero decir esta tarde, y eso merece la gloria al Señor, entre más cristianos mataban, más cristianos brotaban. Amén. Entre más sangre de cristianos derramaban, más gente se convertía para el reino de Dios. Denle un aplauso al Señor esta tarde. Gloria a Dios. ¿Sabe?
El pastor de esta iglesia de Esmirna se llamaba Policarpo. ¿Cómo se llamaba? Policarpo. Policarpo, hermanos, lo capturan y lo llevan a donde le iban a juzgar. Y el emperador, el rey, no sé cómo se le llama, le decía: mira, te voy a dar un chance de que te retractes de lo que estás predicando. Él era el pastor de esta iglesia. Este Policarpo fue discípulo del apóstol Juan. Y él le dice: te voy a dar chance, que mira, quiero que hagas honor a tu vejez. Ya estás viejo. Porque es cierto, ya era viejito Policarpo. Y le dice el hombre: ya estás viejo. Y la única manera que debes de dar honor a tu vejez es que maldigas ese libro, escúpelo y maldice a ese quien crees. Y él dice: no, por 86 años yo le he servido a mi Señor Jesús. Amén. Y nunca Él me ha hecho daño a mí. Solo me ha hecho bienes. ¿Cómo he de maldecir a mi Señor? ¿Me entiende? Mira la pregunta: ¿cómo voy a maldecir a mi Señor que solo bien me ha hecho? Y entonces dice el emperador: trábele fuego. Y le dan fuego. Y le dan fuego. Y este hombre se mantuvo firme a pesar del sufrimiento. ¿Y qué le dice Dios? Yo conozco tu tribulación, tus aflicciones. Otros eran, porque hermano, Esmirna era un lugar del Asia Menor, donde una ciudad rica, cultural, religiosa. O sea, era un lugar de mercado, pues. O sea, había donde hacer dinero. Pero ahí se había fundado la iglesia cristiana. Y había los coliseos donde los cristianos los ponían que se retractaran y dijeran: Jesús no existe. Jesús fracasó, algo por el estilo. Eso era lo que ellos, los romanos, pedían que los cristianos dijeran. Pero los cristianos preferían morir antes de retractarse de su Dios. Y entonces, cuando los cristianos decían: no nos burlaremos del Señor, nos metían a los coliseos. Había gente que soltaba a los leones y los cristianos salían corriendo y los leones detrás y los hacían rajas. Pero aún así los cristianos se mantenían firmes. Amén. 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 Otro que podemos hablar, hermanos, de Antipas. Antipas se cree que era otro pastor, que los enemigos hicieron un horno de bronce hueco, y ahí metieron a Antipas y lo hornearon. Él muere horneado. Que si se lo comieron, no me pregunte, pero creo que no, pero ni manteca le echaron, ni condimento, nada. Pero lo que estoy tratando de resaltar es que a pesar del sufrimiento, la iglesia siguió firme. ¿Me explico? Amén. ¿Cómo siguió la iglesia? Firme. Y si nos vamos, hermanos, al Nuevo Testamento, ahí por el año 67 al 69 después de Cristo, a Pedro lo capturan y lo llevan a Roma. Y estando en Roma lo iban a crucificar como a Jesús. Pero él dice: háganme un favor, lo estoy diciendo en mis palabras. ¿Qué querés? Porque la mayoría que le aplican la pena de muerte, él siempre quiere que diga el último deseo. No sé por qué eso, pero casi siempre tiene que ser así. ¿Y cuál es tu último deseo? Miren, yo no soy digno de morir como mi Señor, como mi Maestro.
¿Y cómo quieres morir? Yo quiero morir, está bien, si me van a crucificar, dele, no hay problema, préndale candela. Pero a mí crucifíquenme cabeza abajo. Porque mi Señor es victorioso, Él murió hacia arriba. ¿Me entiende? ¿Por qué cree que el bastón del Papa, del Santo Papa, entre comillas, o mejor dicho, la volada que anda aquí, un manto, no sé cómo le llaman, una cruz invertida? Porque es una cruz satánica, cabeza abajo. Y eso significa que el satanismo, Jesús está vencido. Jesús fue un fracasado. Pero yo les puedo gritar esta tarde que Jesús no fracasó. Él puso su vida por amor a nosotros. Amén. El diablo no lo mató. El diablo no lo mató. Él dio su vida por amor a nosotros. Amén. Amén. Ahora, hermano, entonces Pedro dice, no, a mí crucifíquenme, pero cabeza abajo. Y así lo mataron. Pero ¿qué hubiésemos hecho nosotros? Nos dicen, si no dejaste de ser cristiano, si no dejaste ir a esa iglesia del pastor Adán, ya no te fiamos en la tienda. ¿Qué hicieron qué? ¿Qué hiciéramos nosotros? Y ese no es problema. O como a Isaías, el profeta, que muere aserrado. ¿Me entiende? Estaba leyendo alguna historia por ahí que lo colgaron de los piecitos, cabeza abajo, y en medio de las piernas le metieron la sierra para serrucharlo hacia abajo. O sea, y de aún así se retractaron. Esa es convicción. Y si vamos más adelante, el apóstol Pablo le arrancan la cabeza también, siempre en Roma. Usted me va a decir, pero eso fue a Juan, sí, a Juan también, pero a Pablo en Roma, a Juan en Jerusalén, y a Pablo en Roma. Y si vamos más adelante, ahí por el año, ¿qué? Del 90 al 100, el apóstol Juan, el del Apocalipsis, el de las 3 cartas, el del Evangelio, lo echan a un horno, a un perol hirviendo de aceite. O sea, Juan frito. Y no dijeron no. O Andrés, que a lo lejos vio la cruz donde lo iban a crucificar, y él dice, yo ahí voy rumbo a esa cruz como murió mi maestro. Pero no se echaron atrás. ¿Me entiende? Y sabes que Juan no murió cocido en aceite. Juan murió de viejo para burlarse de Dios, del diablo. Porque ellos pensaron, le echamos en aceite hirviendo y se acabó. Y Dios hizo el milagro. Y Juan no murió en el aceite. Juan siguió viviendo. ¿Cuántos dicen amén? Y de repente dicen, hay que tirarlo a la cárcel de la isla de Patmos, allá que se muera de hambre este muchacho. Y Juan no se muere de hambre. Juan, al contrario, pasó en ayuno por año y oración, y Dios le reveló el Apocalipsis, y de repente se levanta. ¿Cuánto dan gloria a Dios a eso, iglesia? Y si vamos más adelante, Hechos capítulo 7, donde Esteban, un hombre poderoso en la Escritura, empezó a hablar, pero le dio una cátedra en la palabra. Mire, a mí me encanta, a mí me pone la piel china cuando leo el capítulo 7 de Hechos, porque un tipo que aquí anda la Biblia comienza a hablar desde Abraham y los tiempos y los personajes, y de repente aquellos que le escuchaban crujían los dientes de bravo, hermano, y dijeron, hay que apedrear a este tipo, y agarran todos piedras, y Esteban se puso de rodillas y vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios Padre, como que Dios le estaba diciendo, Esteban, no te preocupes si ahí te matan, aquí te espero, aquí está tu lugar. Dale un aplauso a Jesús, porque la muerte lo que hace a un cristiano es mandarlo a la presencia de Dios. ¿Sí o no? Y entonces, hermano, y él cayó de rodillas, y saben que hizo la misma oración que Jesús hizo. No les tomes en cuenta este pecado. ¿A quién? A los que lo estaban apedreando. ¿Qué dijo Jesús en las 7 frases de la cruz? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y lo estaban pullando.
y lo habían clavado, y lo habían azotado, y lo habían coronado, y lo habían abofeteado, le habían echado esputo sobre la cara. Como en el buen salvadoreño, ¿qué es esputo? ¿Ah? En el buen salvadoreño, en el buen San Emilio, ¿qué es esputo? Imagínese cuando usted tiene una tos ya bien madura, ¿qué le sale? Y eso le tiraban a Jesús en la cara. Y todavía Jesús, con ese gran amor, dice: Padre, perdónanos. Ay, hermano, ¿no crees que ese es amor de Dios, iglesia? No, hombre, hermano, mire, ¿quién te va a amar como Jesús lo hizo, hombre? Yo creo, hermano, que el amor de Dios pesaba más que el dolor. Pero es por ti, es por mí. Ahora tenemos que ser agradecidos con Él. Decirle: Dios, yo sé que te he fallado, pero quiero amarte más. Amén, hermano. Mira, mi amado hermano, yo no entiendo cómo es que nosotros no echamos de ver el amor inmenso de Dios, hombre. Sí, amén. Ay, hermano, si no entendemos esto, nosotros estamos casi muertos ya. Pero ¿qué hace el Señor? ¿Lo que me dice del pastor King, 1960? Ni lo han buscado, si quiere, y se lo dije. Pastor King tenía una congregación en Corea del Norte, la ciudad más peligrosa para los cristianos en el momento. 1960. El pastor King, ahí está en internet, búsquelo. Pastor King tenía 30 miembros, incluyendo niños. Eso era la iglesia de él. Y acuérdense que los lugares son contra Dios. En esos lugares la misión es sacar la idea de Dios de las personas. Y ellos adoraban a Cristo. Ellos adoraban y los mandan a echar. Y a ellos fueron tan perseguidos que no le quedó otra que enterrarse los, ¿cómo se llama? Las tuberías, ¿cómo se llaman? ¿Cómo le dicen? Yo me imagino que un tragante, que nosotros le llamamos ahí, habían quitado la tapadera y se metieron. Y allá en ese tubo donde bajaban las aguas negras, toda chuca, hedionda, Dios te bendiga. Allí adoraban a Dios. No había oportunidad de levantar la voz. No había oportunidad de llorar en el espíritu. No había oportunidad de darle un aplauso al Señor con fuerzas. Sino que sus predicaciones eran así, habladitas bajo tierra. Ahí dormían, ahí comían, ahí bebían, niños y adultos, pero gente que amaba a Dios, como usted, ¿verdad, hermano? Y entonces un día el gobierno dice: hay que arreglar esa calle, y manda no sé cómo le llaman los tractores que van levantando el pavimento. ¿Me ayuda alguien, por favor? Excavadora. ¿Excavadora se llama? No, lo que va escarbando. Bueno, como quiera que se llame, ese volado. Pero iba levantando la tierra, hermanos. Y la cuchara que le llamamos nosotros, que iba arrastrando, despegando la tierra, despegó también los tubos. Rompió los tubos, la tubería. Y cuando ellos ven, allá abajo estaban de rodillas 30 personas orando a su Dios. La gente que estaba escondida por meses ahí abajo. Y dice: sáquenlos. Y cuando los ponen enfrente les dice: ¿saben una cosa? La única manera que ustedes pueden sobrevivir, ustedes ya están muertos por cuento. La única manera que los vamos a dejar vivir es que ustedes escupan ese libro que tienen ahí en las manos, la Biblia. Y ellos todos estaban de acuerdo: nosotros no nos vamos a echar atrás, incluyendo los niños. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que vale la pena incluir los niños, hermano? Y entonces el soldado o un jefe ahí aló a un niño de los cristianos y le dijo: este es el primero que vamos a ahorcar. Y el papá se alargó al niño y al oído le dice: hijo, no tengas miedo, en un momento nos vemos allá arriba. Mire qué palabra de un papá a su hijo que le había inyectado fe. No te preocupes, le dijo, en un momento nos vemos allá arriba. Y todos los soldados dicen:
tiéndanse de panza todos. Los 30, tendidos de panza. Y venía aquella compactadora, que ha de pesar quizás mínimo unas 60 toneladas, quizás. Estoy adivinando porque no sé ni idea tengo cuánto pesa ese volado, mejor dicho, pesa lo que pesaba. Y venía aquel rodo y ellos tirados de panza. Pero el pastor King les dice: hermanos, no se preocupen, cantemos alabanza al Señor. Ahí no dice qué alabanza cantaron para Dios, pero yo en mi pensar, porque es una alabanza que a mí me toca, me ministra, aquella que dice: Señor mi Dios, al contemplar. La juventud no se la puede porque es una alabanza viejita, pero lo que le escuchamos en su tiempo nos ministraba y nos quebraba. Y el corito: mi corazón, dígalo, cuán grande, ruega por él. Miren, y la planadora iba ahí, no, la compactadora iba rodando, iba llegando. Yo me imagino cuando llegó a la cabecita de los pobres gente. Pero el que podía cantar todavía cantaba su Dios. ¿Estamos oyendo, iglesia? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, ¿qué tenemos que? Diga conmigo: creer. ¿Qué tenemos que hacer? Creer. Mi amado hermano, no importa la situación, cree solamente y verás la gloria de Dios. Amén. Amén, hermano. Ni aunque, mire, aunque el gobierno dijera y levantara leyes en contra del evangelio, yo puedo obedecer que me digan: pastor Adán, dígale a las iglesias que no salgan porque el COVID está fuerte. Amén. No salimos. Pero ahí no quebrantamos ninguna ley de Dios. Pero si hubiera una ley que dijera: pastor Adán, de ahora en adelante ha salido la ley que es prohibido absolutamente hacer un culto para Dios, ahí sí me arriesgo. Y le digo: métanme al bote, no importa, pero yo seguiré alabando a mi Señor. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? ¿Qué seguiremos? Alabando a Dios. Entonces, ¿cuántos le creen a Dios, hermano? Amén. Ahora, la pregunta es: ¿por qué, hermanos, una murmura de un hermano hacia otro nos hace temblar a nosotros? ¿Oyeron? Sí. Nosotros tenemos poder y tenemos que creerle a Dios. Amén. ¿Cuántos le creen a Dios? Amén. Para el que cree, y sin fe, es imposible agradar a Dios. Yo debo de creerle. Amén. No creas si hay momentos que uno dice: Dios mío, y esto que estoy pasando, ¿hasta dónde me va? A mí me ha pasado muchas veces: Señor, y esto que estoy pasando, ¿hasta dónde va a llegar? Pues, nada, un silencio total. Señor, ¿y qué querés? Pues, silencio. Bueno, ni modo, Señor, tú mandas y esto va a llegar hasta donde tú digas. ¿Me entiendes? Lo único que sé, que si me dejo guiar por Él, aunque las cosas estén duras, yo solo sé que Dios tiene la mejor respuesta. Amén. En su mejor momento. ¿Oyeron, hermano? Amén. Porque en un momento de aflicción yo necesito la respuesta así. Y más cuando estamos gastando. Es verdad. No me voy a burlar jamás de eso, porque es verdad. Hay una desesperación, hay una angustia. Pero debe de haber confianza en Dios, que Él nos llevará a puerto seguro. Dan gloria a Dios a eso, iglesia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Creer. Diga conmigo: creer. Otra vez díganle a su vecino: tiene que creer. Jacob, allá lo agarró Herodes en el capítulo 12 de Hechos. También le dio de moche a puro corvo. Y en la noche iban a matar a Pedro. Y se acuerdan que la iglesia empezó a orar. Y Pedro, mire, Pedro encadenado.
con los pies en el cepo, abierto. ¿Cómo las sacaba? ¿Y cómo se corría? Pero Dios escuchó una oración de una iglesia que amaba a Pedro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Una iglesia que amaba a su pastor y dice, oremos, hermano. Y allá estaba una bicha llamada Rhodes, ya le voy a contar la historia. Y cuando ellos oraban, aquello tembló y un ángel descendió a la cárcel. Le dijo, levántate, ciñe tu manto y vámonos. Las cadenas cayeron, el cepo se abrió y salen caminando, pasan al primer portón y Pedro dice, ¿es sueño lo que estoy pasando o es una verdad? Él no entendía. Y siguieron caminando y pasaron en medio de los soldados y los soldados no lo vieron. Y cuando llegan al portón de la calle, él despierta y dice, no era sueño, era la realidad, estoy libre. ¿Cuánto dan gloria a Dios, iglesia? Y Pedro sabía dónde estaba la iglesia orando por él. Amén, hermanos. Y llega Pedro, y todos orando, Señor, libera al hermano. Y él, y sale Rhodes. Es que Rhodes era de aquella que, mire, están orando y están bien. ¿Quién va entrando en la iglesia? Señor, ayúdame, bendíceme. ¿Quién viene ya? Señor, lléname de tu presencia, Señor. ¿Cuál niño está llorando? O sea, nosotros no sabemos ni lo que estamos haciendo. Así era Rhodes, una joven. Y Pedro tocando afuera y sale Rhodes y abre en medio la puerta. Y ve, Pedro. Y en lugar de abrirle vuelve a cerrar y lo dejó siempre afuera. Y salió corriendo y dice, hermano, interrumpió la oración, hermano, ¿qué pasó? Ahí está Pedro en la puerta. No, hombre, guacrete, dijo guacrete. No, mire, no, hombre, el ángel ha de ser de Pedro, el espíritu de Pedro ha de ser. No, pero vamos a ver, no, si Pedro es. Y le abren la puerta y él les dice, cállense, no griten de alegría, estén calladitos. Les voy a contar qué es lo que pasó. Y yo creo que empezaron a compartir testimonio. Nosotros oramos y Dios me liberó. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Respondió o no respondió el Señor? Dios lo hace, amén. Todo en su tiempo. Espera. Amén, hermanos. ¿Cuántos esperan en el Señor? Ahora, hermanos, estaba viendo yo un documental que la antigua soviética, ¿cómo se llama? La Unión Soviética. Mire, que en un lugar de que mucho pastor sin ojo, solo los hoyos de los ojos, porque con alambre le sacaban los ojos a los pastores por no negar a Jesús, con alambre. Entonces los pastores ya mendigos, pero amaban a Dios, solo los hoyos de... Imagínense una persona vive, usted lo encuentra y le ve los huecos de los ojos, no hay el camino ahí para abajo. Capaz salimos con los hermanos de oración a buscarlo por allá. Entonces, imagínense. Y los pastores, los miembros, líderes, sentados a la orilla de la calle, con grandes huecos, porque por causa del evangelio les habían sacado los ojos. Sin embargo, no negaron su fe. Y Dios te da poder para que no niegues tu fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y si nos morimos, para mí el vivir es Cristo, dijo Pablo, y el morir es ganancia. Y el versículo de los de la funeraria es ese. El versículo de los de la funeraria es ese, para mí el vivir es Cristo y el que se muere es ganancia. Pues dice, más cajones venden. Dicen que estaba un pastor y dijo, hermanito, oremos por las finanzas de la iglesia, y sale alguien y dice, pastor, ore por mí porque yo prometo dar mi diezmo al Señor. Amén, hermano, vamos a orar. Señor, bendiga al hermano en su negocio, bendícelo. Como a los 2 meses llegó como con $3,000. Pastor, le digo, sí, hermano, dígame, aquí está el diezmo de mi bendición. Amén. Santo, 3,000. Hermano, perdone, le digo, y hemos pasado 30 días en ayuno y Dios tan rápido le ha respondido. Sí, le digo, viera qué bendición. ¿Y de qué son sus negocios, hermano? Funeraria tengo, hermano. ¿Por qué estamos orando los hermanos? Había un montón de muertos. Entonces, hermano, ese es el versículo de los de la funeraria. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque dice, más cajones venden. Para el boxeador, su versículo preferido es mejor dar que recibir. Y es verdad. ¿Verdad que sí? Pues sí, aquí no va a gustar que le den, pues. En sus guamazos. No, hermanos, Dios, termino.
Dios quiere bendecir a los sedientos. Amén. Solamente los que tienen sed de Dios van a ser llenos del Espíritu Santo. Isaías 10:27 y nos vamos. Terminemos. Isaías 10:27. Gloria a Jesús. Dice el verso 27. ¿Están conmigo? Debemos de amar al Espíritu Santo, iglesia. ¿Cuál será el resultado de ser sediento, hermano? ¿Cuál será el resultado? Diga conmigo, poder. Poder. ¿Cuál será el resultado? Miren lo que Dios va a hacer. Jeremías, no, Isaías 10:27, ¿sí lo tienen? Amén. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro. Escucha esto. ¿Sabes que algunas veces sentimos, por vida yo no aguanto esta situación? Yo creo que hasta del evangelio me dan ganas de irme ya. Ah, pero es que tu carga ahí la anda. Dicen que una vez un hombre tenía un burro y venía con la gran carga de leña, el hombre, y el burro al lado, con una pita. O sea, el hombre venía cargando la leña y traía alando el burro así, como una pita así. Y el burro detrás bien tranquilo, sin carga. Y un hombre le dice, Señor, le voy a dar una idea. ¿Qué? ¿Por qué no le pone la carga al burro mejor, pues? Y no la lleve usted. Y era de aquello que dijo, ah, sí, ¿verdad? Y lo arrima a un bordo al burro. Y se monta en el burro y siempre con la carga en el hombro. No salió de nada. Miren, montado en el burro y con el cargón encima, siempre él. Algunas veces nosotros sí nos pasa. Jesús dijo, vengan a mí los cargados y trabajados, yo los haré descansar, y nosotros llevamos la carga siempre. ¿Por qué no descansamos en Jesús? Amén. Él es nuestra paz. Amén. Amén, hermano. Mire lo que dice. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá. ¿A causa de qué? ¿A causa de qué? A causa de la unción. Vale la pena, ¿verdad que es cierto? Mire, quitará tu carga, romperá esas cadenas. El yugo, los que saben de agricultura saben que el yugo es un volado que le ponen en la nuca, menos yo sí lo conozco, en la nuca los bueyes, en la cabeza, amarrar los cuernos. ¿Verdad que es cierto? Y una vez enyuguen dos y los amarran a un palo, ¿cómo se va? Y es una carga que va en la nuca. Dios quiere que descanses en Él. Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi carga es fácil. No, mi yugo es fácil y mi carga ligera. ¿Por qué no nos enyugamos? Mire, para que un buey chiquito, nuevo, aprenda rápido, hay que enyugarlo con un buey viejo de experiencia. Cuando el buey chiquito quiere correrse, el grande lo detiene y se para, y ¿cómo se le va? Porque está enyugado con uno de experiencia. ¿Qué quiere Jesús de nosotros? Dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Está diciendo, yo voy a un lado y ustedes van al otro lado. Enyúguense conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios quiere que compartamos, que le digamos, Señor, aquí está mi carga, haz lo que yo no puedo, yo voy a hacer lo que puedo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces tenemos que esperar en el Señor, descansar en Él, porque Él dice que a causa de la unción el yugo se pudrirá. Amén. Amén. Diga gloria a Dios esta tarde, hermano. Ahora, el Señor dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Tenemos que tener voluntad. Filipenses 2:14 dice, haced todo sin murmuración. ¿Cómo debemos hacerlo? Sin murmuración. Dice, hermanos, sin murmuración y contienda. Verso 15,
para que sea irreprensible y sencillo hijo de Dios, sin manchas en medio de una generación de hermanos, en medio de una generación de malignos. ¿Oyeron? Amén. Que lo hagamos sin murmurar y con sencillez. Que seamos irreprensibles en medio de una generación de malignos. Miren lo que dice. Y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares. ¿Quién lo logra? Los que son llenos del Espíritu Santo. ¿Quién lo logra? Mire, hermano, hay gente de oración y no es bautizada en el Espíritu Santo. Y yo me pongo a pensar, es que nunca lo han pedido. Nunca lo han pedido. Yo admiro a la gente de oración. Les admiro. Porque yo tengo mi fuerte. Y algunos de ustedes tienen su fuerte. ¿Cuántos dicen amén? Si no todos somos iguales. En el sentido, cada uno tiene su don, ¿o no es cierto? Entonces, algunos, yo admiro a la gente, la una y la madrugada de rodillas y clamando. Yo les admiro realmente. Esa es su área. Mi área es otra, mi área es esto. Y está bien orar, pero la palabra, la enseñanza, la predicación, hago lo que hago, me gozo en lo que hago. Yo no quisiera terminar, pero aquí me quedo. ¿Cuántos dicen amén? Lo que te voy a decir para cerrar mi mensaje esta tarde es, hermano, decirte, hermano, que Dios te está esperando. No le digas, Dios, ¿hasta cuándo tendré que esperar? No, Dios te dice esta tarde, hijo, soy yo el que estoy esperando que tú te vuelvas a mí para poder bendecirte, para poder romper tus cadenas, para poder sanarte, para poder liberarte. Dios dice, yo quiero que tú te vuelvas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es Dios que lleva esperando por nosotros. Él está ahí para ayudarnos. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué espera usted? ¿Qué espera usted? Afírmese en el Señor. Dios no te está diciendo, como dicen alguna gente cuando no creen en Cristo allá afuera, que la gente se vuelve, ¿qué? Rata de la iglesia, cucaracha de la iglesia. No es que nos volvamos cucarachas ni ratas de la iglesia, es que tenemos necesidad de Dios. Y sabemos el valor que le debemos de darle. Amar a Dios sobre todas las cosas, sobre tu propia vida, sobre tu propia persona, sobre todo, Dios es primero. Amén, hermanos. Hermano, amemos a Dios, dediquémosle tiempo a Dios y veremos esta iglesia avanzar como ninguna en estos lugares. ¿Cuántos dicen amén? Pero no lo vamos a hacer para competir y sentirnos más, sino porque sentimos la responsabilidad de avanzar, y entre más llena del Espíritu Santo es una iglesia, más luego va a conquistar al mundo para Cristo. Amén, hermano. O a lo menos su área donde Dios lo ha puesto a trabajar. Evangelicemos, porque para eso es el poder también, para evangelizar, para invitar, para orar por los enfermos, para reprender demonios en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Así que, iglesia, adelante, no se detenga. Adelante, iglesia. Cristo está a la puerta y no quiere encontrarlos fríos, sino llenos de la presencia de Dios. El que tenga oídos para oír, denle un fuerte aplauso a Jesús. Amén. Cierra tus ojos. Padre nuestro, gracias te damos.